Estados Unidos, una nación de inmigrantes. Estados Unidos, un país de inmigrantes. Desde sus primeros días ha sido una nación construida por personas que han cruzado océanos, desiertos y fronteras en busca de mejores oportunidades. A lo largo de su historia, los inmigrantes han jugado un papel esencial en su crecimiento. Pero la inmigración es también un tema que genera debates, tensiones y diferentes opiniones. ¿Qué tan importante es la inmigración en la historia de los Estados Unidos? ¿Y qué desafíos enfrentan hoy las personas que deciden cruzar sus fronteras? Vamos a descubrirlo juntos. Para comprender la inmigración en Estados Unidos, es importante entender su historia. Desde el siglo XVII los europeos comenzaron a llegar al continente primero como colonos y luego, en el siglo XIX, en masa debido a crisis económicas, persecuciones religiosas y políticas. Las grandes olas de inmigración se dieron entre 1820 y 1920, cuando millones de personas llegaron desde Europa, buscando una vida mejor. Ellis Island, en Nueva York, se convirtió en el lugar simbólico de llegada para millones de inmigrantes, especialmente de Europa del Este y del Sur. Cada uno de estos inmigrantes representaba una historia de esperanza y lucha, dejando atrás lo que conocían para comenzar una nueva vida en un país de promesas. Pero no solo Europa fue el continente de origen. A partir del siglo XX también llegaron grandes grupos de inmigrantes de Asia, América Latina y el Caribe, cambiando aún más la diversidad cultural del país. La inmigración ha tenido un impacto profundo en la economía y la sociedad de Estados Unidos. Los inmigrantes han trabajado en sectores clave como la agricultura, la construcción, la tecnología y la salud. Muchos de ellos han sido trabajadores esenciales, especialmente durante momentos de crisis, como la pandemia de COVID-19, en la que una gran parte del personal de salud y trabajadores de servicios eran inmigrantes. Además de su contribución económica, los inmigrantes han enriquecido la cultura estadounidense. Han traído consigo nuevas costumbres, gastronomía, música y arte que han sido adoptados en todo el país. Las ciudades se han convertido en lugares de vibrante diversidad, donde las culturas se entrelazan, creando una identidad única. Escuchar a los inmigrantes es fundamental para entender cómo han construido y transformado las comunidades en las que viven. Muchos han fundado negocios, ayudado a fortalecer la economía local y han trabajado incansablemente para construir una vida mejor para sus familias. Sin embargo, no todo ha sido fácil. A pesar de sus contribuciones, enfrentan desafíos, algunos de los cuales profundizamos en el siguiente segmento. En la actualidad, la inmigración es un tema altamente polarizado. Mientras que algunos abogan por políticas que faciliten la llegada de inmigrantes y su integración, otros insisten en que se debe restringir el acceso y reforzar las fronteras. Los debates sobre la inmigración se intensifican cada vez más, especialmente en lo que respecta a la seguridad nacional, la economía y los derechos humanos. Uno de los mayores desafíos para los inmigrantes hoy en día es la falta de una reforma migratoria integral. Muchos viven con el miedo constante de ser deportados o de no poder regularizar su situación. Las familias inmigrantes a menudo se enfrentan a la separación, ya que uno o varios miembros pueden estar en el país de forma ilegal o sin la documentación adecuada, lo que los pone en riesgo de ser separados. A pesar de estos desafíos, los inmigrantes continúan luchando por sus derechos, y en algunos estados y ciudades han logrado avances significativos en términos de acceso a servicios de salud, educación y trabajo. Uno de los aspectos más poderosos de la inmigración son las historias personales. Conocer a las personas detrás de las estadísticas nos ayuda a ver la humanidad en este proceso. Estados Unidos, una nación de inmigrantes. El futuro de la inmigración en Estados Unidos está lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Con un sistema de inmigración que sigue siendo una mezcla de restricciones y oportunidades, la pregunta es ¿cómo se resolverán estos problemas? Muchos jóvenes inmigrantes, conocidos como Dreamers, están luchando por un futuro más seguro y estable, al igual que aquellos que buscan una vía hacia la ciudadanía. La tecnología y la globalización continúan transformando el panorama migratorio. A medida que las naciones se interconectan más que nunca, Estados Unidos podría beneficiarse de un sistema migratorio más flexible, que reconozca las habilidades y talentos de aquellos que buscan aportar al país. La inmigración ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental en la construcción de Estados Unidos.
A través de las luchas, los sacrificios y las victorias de los inmigrantes, este país sigue avanzando hacia un futuro más inclusivo y diverso. No importa de dónde venimos, todos compartimos el sueño de un futuro mejor. La situación migratoria en Estados Unidos continúa siendo un tema urgente y multifacético. A pesar de los intentos de la administración de Joe Biden por revertir algunas de las políticas más estrictas implementadas durante la presidencia de Trump, el panorama sigue siendo complicado. El flujo migratorio desde América Latina, especialmente desde Centroamérica y México, sigue siendo elevado debido a factores como la violencia, la pobreza y el cambio climático. Uno de los mayores desafíos en 2025 es cómo manejar el número creciente de solicitudes de asilo y las condiciones en la frontera sur. A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones en los centros de detención, las imágenes de personas esperando en condiciones precarias siguen siendo una realidad diaria para muchos. Y aunque la administración de Biden ha hecho esfuerzos para aliviar la situación de los migrantes, las políticas siguen siendo objeto de debate tanto en la Casa Blanca como en el Congreso. En 2025, la reforma migratoria sigue siendo uno de los temas más debatidos en el Congreso. Durante la administración de Biden, se han presentado diversas propuestas para crear un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos que llegaron a una edad temprana, conocidos como Dreamers. Sin embargo, el Congreso sigue siendo altamente polarizado, y no se ha logrado una reforma integral que resuelva las necesidades de las personas que viven en el país sin un estatus legal claro. Algunos republicanos se han opuesto fuertemente a cualquier tipo de amnistía o reforma que otorgue estatus legal a los inmigrantes indocumentados, mientras que los demócratas siguen presionando por un enfoque más inclusivo. En 2025 las tensiones continúan, y aunque algunos avances se han hecho, aún falta una solución definitiva. Otro aspecto que marcará el futuro de la inmigración en Estados Unidos en 2025 es la tecnología. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las formas de gestionar la inmigración. Desde el uso de aplicaciones móviles para solicitar asilo de manera más eficiente, hasta el uso de inteligencia artificial para agilizar los procesos en las fronteras, la tecnología juega un papel cada vez más crucial en cómo se gestionan los flujos migratorios. Sin embargo, este avance tecnológico también plantea nuevos desafíos. Las preocupaciones sobre la privacidad, la vigilancia y el uso de la tecnología para controlar a los migrantes, especialmente a aquellos que cruzan la frontera de manera irregular, generan debate sobre los límites éticos de estas herramientas. En 2025, la pregunta es, ¿cómo equilibramos la seguridad y la eficiencia con los derechos humanos? Un fenómeno que está cobrando relevancia en 2025 es el número creciente de refugiados que huyen de desastres naturales, como huracanes, sequías y otros efectos del cambio climático. En muchas regiones de América Latina y el Caribe, el cambio climático ha provocado condiciones insostenibles para la vida, forzando a miles de personas a huir hacia Estados Unidos en busca de seguridad y oportunidades. El desafío aquí es que aunque Estados Unidos ha firmado acuerdos internacionales que abordan la protección de los refugiados, el reconocimiento de los desplazados por el cambio climático como refugiados sigue siendo un tema en debate. ¿Debería Estados Unidos aceptar más refugiados climáticos? Y si lo hace, ¿cómo adaptarse a un mundo donde el cambio climático está desplazando a millones de personas? En 2025, Estados Unidos se enfrenta a un futuro migratorio lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Si bien la situación sigue siendo tensa, también es un momento crucial para revisar cómo se puede construir un sistema migratorio más justo y humano. La inmigración continúa siendo la columna vertebral de la sociedad estadounidense, y a medida que el país avanza, debemos reflexionar sobre qué tipo de futuro queremos para los inmigrantes y las comunidades que los acogen. La inmigración no es solo un tema de política, es un tema de humanidad, y es hora de pensar cómo crear un sistema que refleje los valores de solidaridad y dignidad. La pregunta no es solo qué hacer con los inmigrantes, sino cómo podemos crear un país donde todos, sin importar de dónde vengan, tengan un lugar para prosperar. Hoy más que nunca debemos recordar que las historias de los inmigrantes son historias de esperanza y lucha. Estados Unidos es un país de inmigrantes, y aunque el futuro sigue siendo incierto, la historia continúa escribiéndose. ¿Qué opinas tú sobre el futuro de la inmigración en Estados Unidos? Déjanos tus comentarios, suscríbete para más contenido y activa la campanita para no perderte más vídeos sobre este tema.
Nos vemos en el próximo vídeo.